Los orígenes de la tribu de Judá. Judá, hijo de Jacob. Judá es el cuarto hijo de Jacob y Lea en la Biblia, conocido por su papel clave en la narrativa bíblica y la herencia de Israel. Su historia comienza en el libro de Génesis, donde se destaca tanto por sus decisiones controversiales como por sus actos de liderazgo. Aunque no es el primogénito, Judá eventualmente se convierte en una figura influyente entre sus hermanos, especialmente en el relato de José, donde desempeña un rol de mediador y muestra compasión y valentía. En Génesis, se observa un cambio notable en Judá, desde su involucramiento en la venta de José hasta la protección de su hermano Benjamín. Este desarrollo personal y moral contribuye a que Judá sea favorecido y a que se le otorgue una posición destacada entre las 12 tribus de Israel. Además, la bendición de Jacob en Génesis 49 que profetiza el liderazgo de Judá, se convierte en un pilar para la identidad de la tribu, con la promesa de que el cetro no se apartará de Judá, haciendo alusión a un linaje de reyes. Distribución territorial inicial. Cuando los israelitas conquistan la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, el territorio se divide entre las tribus, y Judá recibe una porción significativa en el sur, abarcando Jerusalén, Hebrón y Belén. Este territorio es estratégico, no solo por su tamaño y riqueza en recursos, sino también porque incluye lugares clave en la historia y religión de Israel. El área asignada a Judá es rica en diversidad geográfica, incluyendo zonas montañosas, fértiles valles y áreas desérticas. Esta diversidad influye en la vida y el carácter de la tribu, permitiéndoles desarrollar una cultura fuerte y resistente. Hebrón, una de las ciudades más antiguas de la región, se convierte en un importante centro cultural y espiritual para la tribu, y más tarde para todo Israel. Líderes y héroes tempranos. Desde los primeros momentos, la tribu de Judá muestra liderazgo y coraje. Caleb, uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar Canaán, pertenece a Judá y es conocido por su fidelidad a Dios y su valentía al desafiar las opiniones de los otros espías. Caleb, junto con Josué, fue uno de los pocos israelitas que creyeron en la promesa de Dios de entregarles la tierra, y fue recompensado con la región de Hebrón. Este acto de fe no solo fortaleció el rol de Judá en la historia, sino que también estableció un estándar de valentía y compromiso con la fe que otros en la tribu seguirían. La tribu de Judá en la monarquía unida. El reinado de David. Uno de los momentos más significativos para la tribu de Judá llega con el surgimiento de David, quien es ungido como rey de Israel y es descendiente de Judá. David no solo unifica las tribus de Israel, sino que también establece a Jerusalén, ubicada en el territorio de Judá, como la capital del reino. Esto marca el inicio de la monarquía unida de Israel y solidifica el papel central de Judá en la vida política, religiosa y cultural de Israel. David, conocido por su habilidad militar y su profundo compromiso espiritual, lidera una serie de victorias que consolidan las fronteras de Israel y extienden su influencia. Bajo su liderazgo, Judá pasa de ser una tribu entre muchas a convertirse en el núcleo del reino. La promesa de un linaje eterno en la casa de David refuerza la identidad de Judá como una tribu destinada al liderazgo y la realeza. El papel de Judá en la consolidación de Jerusalén como capital. Con la elección de Jerusalén como capital, David fortalece la conexión entre Judá y el centro espiritual de Israel. Jerusalén no solo se convierte en el centro político, sino también en el religioso, con la construcción del templo planificado por David y ejecutado por su hijo Salomón. Esta conexión con el templo y el arca de la alianza consolida a Judá como el corazón de la vida religiosa de Israel y refuerza su rol en la historia y el desarrollo del judaísmo. La unificación de las tribus y la creación de un reino centralizado bajo Judá representan un periodo de paz y prosperidad, conocido como la Era Dorada de Israel. Sin embargo, este periodo también sienta las bases para futuras divisiones, ya que la prominencia de Judá y su relación con Jerusalén genera tensiones con las otras tribus. La división de Israel y Judá. Tras la muerte de Salomón, las tensiones entre las tribus llevan a la división del reino en dos entidades separadas, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Judá mantiene su independencia y retiene Jerusalén como su capital, mientras que el reino del norte, compuesto por las otras tribus, establece su propia capital en Samaria. Esta división marca el inicio de un periodo turbulento en la historia de Judá y de las tribus de Israel.
Aunque Judá es más pequeño en territorio y población, la presencia de Jerusalén y el templo refuerzan su identidad y le otorgan una autoridad espiritual significativa. Durante este periodo, Judá enfrenta desafíos de reinos vecinos, como Egipto y Asiria, pero mantiene su cohesión y herencia en torno a la dinastía davídica, consolidando su identidad como una nación en sí misma. La separación entre el reino de Israel y el reino de Judá también profundiza las diferencias culturales y religiosas entre las tribus. Judá se aferra a la adoración en el Templo de Jerusalén y a las tradiciones establecidas en la ley mosaica, mientras que el reino de Israel desarrolla sus propios lugares de culto. Esta división refuerza la percepción de Judá como una tribu comprometida con la herencia y la promesa de un Mesías, que vendría de la casa de David, un anhelo que se mantendría vivo a lo largo de los siglos. La caída de Judá y el exilio babilónico. Invasión y caída de Jerusalén. Tras la división del reino y el aislamiento relativo del reino de Judá, éste experimenta un periodo de altibajos en términos de estabilidad y poder político. Aunque el reino de Judá sobrevive durante más tiempo que el reino del norte, que cae a manos de Asiria en el año 722 a.C., enfrenta amenazas significativas de los imperios emergentes en la región. Uno de los eventos más trágicos en la historia de Judá ocurre en el año 586 a.C. cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia sitia y destruye Jerusalén, junto con el templo construido por Salomón. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo representan una catástrofe espiritual y cultural para la tribu de Judá y para todos los israelitas. Este evento no solo marca el fin de la monarquía davídica en su forma original, sino también el inicio de una nueva fase en la historia del pueblo de Judá. La pérdida del templo y la dispersión de sus habitantes crean una ruptura en la continuidad religiosa y cultural, desafiando a los líderes de Judá a adaptar sus tradiciones y prácticas a una situación sin precedentes. El exilio babilónico. El exilio babilónico se convierte en una etapa de profunda reflexión y transformación para la tribu de Judá. Durante el exilio, muchos líderes religiosos y laicos de Judá son llevados a Babilonia, donde deben enfrentarse a la vida en una tierra extranjera. Lejos de su tierra y sin acceso al templo, los exiliados deben encontrar nuevas maneras de mantener viva su identidad y su fe. Aquí surge la importancia de las sinagogas y de la Torá como el centro de la vida religiosa, marcando el inicio de un proceso de adaptación que será crucial para la supervivencia de la identidad de Judá. En Babilonia, los profetas juegan un papel fundamental, ofreciendo consuelo y esperanza a los exiliados. Profetas como Ezequiel y Daniel llaman al pueblo a la reflexión y a la fidelidad a Dios, y sus visiones proféticas incluyen la promesa de un retorno a la tierra prometida y la restauración del reino de Judá. Estas profecías alimentan la esperanza de una restauración y refuerzan la idea de que Judá sigue siendo el elegido para liderar a Israel en el futuro. Profecías y visiones de restauración. Durante el exilio, los profetas transmiten mensajes de esperanza y restauración. Una de las más poderosas es la visión de Ezequiel sobre los huesos secos, que simboliza la regeneración del pueblo de Judá. Esta profecía promete que, a pesar de la muerte aparente de la nación, Dios restaurará a su pueblo y lo llevará de regreso a su tierra. Esta visión se convierte en un símbolo duradero de la resiliencia de la tribu de Judá y de su capacidad para adaptarse y florecer incluso en medio de la adversidad. Los profetas también anuncian que un descendiente de David reinará nuevamente sobre Judá y que Dios establecerá un nuevo pacto con su pueblo. Estas promesas fortalecen la identidad de Judá durante el exilio y fomentan una nueva comprensión de la relación entre Dios y su pueblo, centrada en la fe y la obediencia en lugar de la presencia física de un templo. La tribu de Judá en el Segundo Templo y en la era helenística. Restauración y reconstrucción. Después de aproximadamente 70 años de exilio, los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, conquistan Babilonia. En un acto de tolerancia y visión política, Ciro permite que los exiliados de Judá regresen a su tierra y reconstruyan el templo en Jerusalén. Este segundo templo se convierte en el nuevo centro de la vida religiosa para Judá y sus descendientes, marcando el comienzo de la llamada era del Segundo Templo, que se extiende desde aproximadamente el 516 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. El regreso a la tierra prometida, sin embargo, no es fácil.
Los habitantes de Judá se enfrentan a la dura tarea de reconstruir sus hogares, sus instituciones y su vida comunitaria en un entorno plagado de desafíos. Los libros de Esdras y Nehemías detallan la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén, así como los esfuerzos para restablecer la ley y las costumbres religiosas. Esta etapa de restauración no solo revitaliza a la comunidad, sino que también refuerza la conexión entre Judá y la identidad de Israel como el pueblo de Dios. Adaptación y resistencia durante la dominación extranjera. Tras el regreso del exilio, Judá cae bajo la influencia de varios imperios extranjeros, primero los persas y luego los griegos. La helenización, o la influencia de la cultura griega, plantea un desafío particular para los judíos, quienes deben equilibrar su lealtad a sus tradiciones con las presiones de un ambiente cultural extranjero. A medida que la cultura griega se extiende a través de la región, surgen tensiones dentro de la comunidad de Judá entre aquellos que desean adoptar costumbres helénicas y aquellos que insisten en preservar las tradiciones ancestrales. El surgimiento del imperio seleucida y la imposición de la cultura y religión griega sobre los judíos culmina en una crisis que lleva a la rebelión macabea. Los macabeos, una familia sacerdotal liderada por Matatías y sus hijos, se levantan en armas para defender la fe y la identidad de Judá. Esta revuelta exitosa no solo restaura la independencia de Judá temporalmente, sino que también refuerza su identidad como un pueblo dedicado a la ley y la fidelidad a Dios, en contraste con las influencias externas. La celebración de Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos y la rededicación del templo, destacando la resistencia de Judá ante la opresión. La rebelión macabea y su impacto en la identidad de Judá. La revuelta macabea tiene un impacto duradero en la identidad de la tribu de Judá. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, establecen una dinastía gobernante en Judá y consolidan su independencia durante aproximadamente un siglo. Aunque la dinastía asmonea finalmente enfrenta divisiones internas y problemas políticos, su legado de resistencia se convierte en un elemento crucial de la identidad de Judá. La lucha de los macabeos simboliza la determinación de Judá de preservar su fe y sus costumbres, incluso frente a la amenaza de la asimilación cultural y la dominación extranjera. La rebelión también sienta las bases para el surgimiento de diferentes grupos dentro del judaísmo, como los fariseos, saduceos y esenios, quienes interpretan las leyes y las tradiciones de maneras distintas. Estos grupos reflejan las diversas respuestas de la comunidad de Judá a las influencias externas y a los desafíos internos, lo que añade una complejidad adicional a la identidad religiosa y cultural de Judá en este periodo. La tribu de Judá en el periodo romano. El año 70 después de Cristo marca un momento decisivo y devastador en la historia de Judá y de la identidad judía en general. Después de varios años de tensión y rebelión contra el dominio romano, las legiones de Roma, lideradas por el general Tito, sitian Jerusalén y finalmente destruyen la ciudad, incluyendo el segundo templo. Esta destrucción representa no solo una pérdida espiritual monumental, sino también un golpe a la identidad nacional y religiosa de Judá, que hasta entonces había tenido su centro en el templo. La pérdida del templo, que había sido el corazón del culto judío, obliga a los líderes de Judá a reconfigurar la vida religiosa en un contexto sin un espacio sagrado central. Este evento es clave para el surgimiento del judaísmo rabínico, un enfoque religioso que se basa en el estudio de la Torá y en la práctica de la oración en las sinagogas. Así, la identidad de Judá y su fe se adaptan a nuevas formas que permitirán su continuidad en la diáspora, conservando la herencia y las tradiciones. La diáspora judía. La destrucción de Jerusalén y la represión de la rebelión judía provocan una dispersión masiva de la población judía de Judá por todo el Imperio Romano y más allá. Este fenómeno marca el inicio de la diáspora judía, en la cual las comunidades de descendientes de Judá y otras tribus se asientan en diferentes partes del mundo, desde Egipto y Asia Menor hasta Europa y el norte de África. Estas comunidades adaptan sus prácticas religiosas y culturales a los entornos locales mientras conservan sus creencias y valores, manteniendo viva la identidad de Judá en territorios lejanos. Durante la diáspora, surgen textos como el Talmud, que se convierte en una guía esencial para la vida judía y fortalece la cohesión de las comunidades, proporcionándoles un marco ético y espiritual que las conecta con sus raíces. En este periodo, los descendientes de Judá continúan identificándose como el pueblo del pacto.
reforzando la noción de que Judá sigue siendo la línea principal en la preservación de las tradiciones y en la expectativa de la redención futura. Cristianismo y judaísmo en la diáspora. En el contexto de la diáspora, surge el cristianismo, una religión con profundas raíces en la tradición judía. Jesús, un judío de la línea de David, es visto por sus seguidores como el Mesías prometido de Judá. Sin embargo, a medida que el cristianismo crece y se expande, se convierte en una religión separada, lo que crea tensiones y conflictos con las comunidades judías. Este distanciamiento también lleva a los judíos de Judá a fortalecer sus prácticas y creencias en contraste con el cristianismo emergente. Para muchos cristianos, Jesús cumple las profecías de Judá, lo cual influye en la percepción de la tribu de Judá dentro de esta nueva fe. Sin embargo, los judíos que permanecen en el judaísmo mantienen su expectativa de un Mesías que restaurará el reino en la tierra prometida y unificará a Israel, según sus propias interpretaciones de las profecías. La tribu de Judá y la identidad judía en la Edad Media. Durante la Edad Media, la diáspora judía se expande, y las comunidades de descendientes de Judá y otras tribus establecen una presencia significativa en Europa y el Medio Oriente. En la península ibérica, los judíos experimentan un periodo de florecimiento cultural durante el Califato de Córdoba, contribuyendo en áreas como la filosofía, la medicina y la poesía. Este periodo, conocido como la Edad de Oro del judaísmo en Sefarad, España, permite a los descendientes de Judá expresar su identidad y tradiciones en un entorno relativamente tolerante. Sin embargo, la situación de los judíos en Europa cambia a medida que la persecución y el antisemitismo se vuelven comunes. Desde el siglo XI en adelante, los judíos enfrentan expulsiones y violencia en diferentes países europeos. A pesar de estas dificultades, los descendientes de Judá continúan manteniendo su identidad y sus costumbres, adaptándose a las adversidades y preservando su herencia. La conexión con Sefarad. La conexión de la diáspora con Sefarad es significativa, especialmente después de la expulsión de los judíos de España en 1492. Este evento obliga a los sefardíes, descendientes de Judá y otras tribus, a buscar refugio en nuevas tierras, como el Imperio Otomano, el norte de África y Europa del Este. Estos exiliados llevan consigo su herencia cultural y religiosa, manteniendo vivas las tradiciones y prácticas de Judá en sus comunidades de acogida. La identidad sefardí se convierte en una parte integral de la diáspora judía, aportando un sentido de continuidad con la historia de Judá. El uso del ladino, una lengua judeo-española, y la preservación de costumbres distintivas ayudan a reforzar el vínculo con las raíces ancestrales de Judá. Leyendas y genealogías. Durante la Edad Media, las genealogías y las leyendas se utilizan para preservar la conexión con la tribu de Judá. Muchas familias judías intentan rastrear su linaje hasta la línea de David, lo cual les da un sentido de pertenencia y continuidad en medio de la dispersión y la persecución. Los textos rabínicos y las crónicas de esta época reflejan un esfuerzo constante por mantener viva la memoria colectiva y la identidad tribal, incluso en circunstancias difíciles. Estas genealogías y leyendas no solo sirven como registros históricos, sino también como un medio de cohesión y fortaleza espiritual. La idea de que los descendientes de Judá mantienen una conexión especial con la promesa de un Mesías o Redentor ayuda a fortalecer la identidad judía y a fomentar un sentido de propósito y resistencia. La tribu de Judá en la era moderna. En el siglo XIX, el sionismo emerge como un movimiento político y cultural que busca restaurar el hogar nacional judío en la tierra prometida. Este renacimiento del interés por la tierra de Judá está motivado en parte por el antisemitismo en Europa y la necesidad de una solución para la situación de los judíos. La conexión con Judá y el legado de la tribu juegan un papel central en el sionismo, que se presenta como un retorno a las raíces y un cumplimiento de las profecías de restauración. A medida que el movimiento sionista crece, miles de judíos emigran a Palestina con el objetivo de reconstruir su vida en la tierra de sus ancestros. Para muchos, regresar a la tierra de Judá representa una oportunidad de revitalizar su identidad y de cumplir el anhelo de generaciones de judíos de reconstruir su hogar en la Tierra Santa. El redescubrimiento de la identidad tribal. Con la creación del Estado de Israel en 1948, se produce un renovado interés en las raíces tribales y la herencia de Judá.
Israel se convierte en un centro para la investigación histórica y la exploración de la identidad ancestral, y la historia de Judá ocupa un lugar especial en la narrativa nacional. La historia de Jerusalén y el linaje davídico se celebran en la cultura israelí, fortaleciendo el vínculo entre la identidad moderna y las antiguas tradiciones de Judá. El redescubrimiento de la identidad tribal también se refleja en la arqueología, la educación y las celebraciones en Israel. La restauración de costumbres antiguas y la exploración de los orígenes de la tribu de Judá ofrecen a los judíos modernos una conexión tangible con su pasado y su herencia. El judaísmo en la diáspora. A pesar del establecimiento del Estado de Israel, muchas comunidades judías en la diáspora siguen siendo vitales para la identidad y la cultura judía global. Estas comunidades, ubicadas en lugares como Estados Unidos, América Latina, Europa y otros, encuentran formas de preservar sus tradiciones y su vínculo con Judá a través de sinagogas, escuelas y organizaciones comunitarias. La interacción entre las comunidades en Israel y en la diáspora fortalece la identidad judía global, creando un sentido de unidad que trasciende las fronteras geográficas. Este vínculo entre Judá y la diáspora subraya el concepto de una familia judía global, unida por una herencia compartida y el compromiso de mantener vivas las tradiciones ancestrales. La tribu de Judá en el judaísmo y la profecía contemporánea. El concepto de un Mesías proveniente de la tribu de Judá es central en la fe judía y ha sido un anhelo a lo largo de la historia. Según las profecías de Isaías y Miqueas, un descendiente de David, rey de Judá, restaurará el reino de Israel y traerá paz y justicia. Este Mesías no solo es visto como un líder espiritual, sino también como un gobernante justo que restaurará el orden y la armonía en el mundo. La figura mesiánica en el judaísmo contemporáneo se interpreta de varias maneras. Algunos ven al Mesías como un líder político que restaurará a Israel y reunirá a las tribus dispersas, mientras que otros lo interpretan en un sentido más espiritual, como un símbolo de paz y redención universal. Sin importar la interpretación, la esperanza en un Mesías permanece como un elemento unificador para el pueblo de Judá. La tribu de Judá en el cristianismo. En el cristianismo, la figura de Jesús se considera el cumplimiento de las profecías de Judá. Jesús, descendiente de David, es visto por los cristianos como el Mesías que cumple las promesas hechas a Judá. La referencia al león de Judá en el Nuevo Testamento resalta la conexión de Jesús con la tribu, un símbolo de fortaleza y realeza. Para los cristianos, la relación de Jesús con Judá tiene un significado profundo, ya que representa la redención prometida a Israel y al mundo. Aunque la interpretación de la identidad de Judá varía en el judaísmo y el cristianismo, ambas tradiciones comparten el valor simbólico y espiritual de esta tribu en su historia. Los descendientes de Judá en la actualidad. La identidad de la tribu de Judá persiste en el judaísmo moderno y en la diáspora judía. Aunque las tribus de Israel se dispersaron, la comunidad judía contemporánea mantiene la tradición de que el linaje de Judá está presente en sus descendientes, especialmente a través de aquellos que llevan apellidos relacionados con la casa de David o que han preservado genealogías familiares. El apellido Leví y otros asociados con linajes sacerdotales, aunque no directamente de Judá, también se han convertido en parte importante de la tradición familiar en relación con la historia de Israel. La identidad de Judá sigue siendo especialmente importante en Israel, donde las referencias a la tribu son comunes en la cultura, el arte y la educación. La bandera y el escudo de armas de Jerusalén presentan el león de Judá, simbolizando la conexión con la herencia de la tribu y el linaje davídico. En la diáspora, muchas comunidades también mantienen su vínculo con Judá a través de la celebración de festividades y la enseñanza de su historia y legado a las nuevas generaciones. Grupos étnicos que reclaman ser de Judá. En la actualidad, varios grupos alrededor del mundo reclaman un vínculo con la tribu de Judá y el antiguo Israel. Un ejemplo prominente son los Beta Israel en Etiopía, que mantienen costumbres judías y fueron reconocidos oficialmente como judíos por el Estado de Israel en la década de 1980, lo cual resultó en una serie de operaciones para traer a los judíos etíopes a Israel. También están los Bene Israel en India, quienes preservan prácticas judías y mantienen una conexión con la cultura y fe de Israel.
Además de estos grupos, existe una creciente búsqueda de raíces tribales entre algunas comunidades en África, Asia y otras regiones. Aunque algunos de estos vínculos son controvertidos y no han sido universalmente reconocidos, el interés en la identidad de Judá resalta el impacto duradero y el atractivo universal de esta tribu y su historia. La conexión cultural y simbólica de Judá. El símbolo del león de Judá sigue siendo poderoso y significativo en el judaísmo contemporáneo y en otras culturas. Para muchos, representa no solo la valentía y la realeza de Judá, sino también la resiliencia del pueblo judío a lo largo de los siglos. Este símbolo se utiliza ampliamente en Israel, en sinagogas de todo el mundo y en la iconografía judía. La conexión con la tribu no se limita a la fe, sino que también se extiende a las artes y la cultura popular, donde el león de Judá es un emblema de fortaleza y resistencia. Reflexión final sobre la relevancia de Judá hoy. La herencia de la tribu de Judá ocupa un lugar destacado en la identidad judía moderna, especialmente en Israel, donde la historia y las tradiciones de Judá están profundamente integradas en la vida nacional. Para los judíos en todo el mundo, la identidad de Judá representa una conexión con los orígenes ancestrales y una continuidad de la fe y las tradiciones transmitidas durante generaciones. El linaje de David y la expectativa mesiánica, junto con la preservación de Jerusalén como un centro espiritual, siguen siendo aspectos fundamentales de la cultura y religión judía. El rol de Judá en la historia también resalta la importancia de la resiliencia y el compromiso con la fe en tiempos difíciles. La historia de la tribu, desde su establecimiento en Canaán hasta la diáspora y la dispersión global, ejemplifica el poder de la identidad y la creencia en la promesa de un futuro mejor. A través de los siglos, la conexión con Judá ha proporcionado un sentido de pertenencia y una narrativa común que ha permitido a los judíos superar desafíos y preservar sus valores. El impacto de la herencia de Judá en el mundo. La influencia de la tribu de Judá se extiende más allá del judaísmo. En el cristianismo, la figura de Jesús como descendiente de David ha conectado la identidad de Judá con la promesa de salvación y redención universal. Este vínculo ha impactado no solo las creencias religiosas, sino también las culturas de muchas naciones a lo largo de la historia. En la cultura popular, el simbolismo de Judá sigue siendo poderoso, representando tanto una herencia cultural como un ideal de justicia y redención. En conclusión, la tribu de Judá, desde sus orígenes en los textos bíblicos hasta su legado en la diáspora y en el Israel moderno, sigue siendo una de las facetas más influyentes e inspiradoras de la identidad judía y de la historia universal. Su historia abarca un rico legado de fe, valentía y perseverancia, y su simbolismo trasciende las fronteras religiosas y culturales. La identidad de Judá representa no solo el pasado, sino también una esperanza compartida para el futuro. El impacto de Judá en la tradición religiosa y en la cultura mundial ha creado un legado que continúa inspirando a millones de personas. La promesa de la restauración, el linaje davídico y el anhelo de redención y justicia siguen siendo aspectos centrales de la herencia de Judá. Y su historia es un recordatorio perdurable del poder de la fe y la identidad en un mundo en constante cambio.